Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Pauta Abierta a través de TVUCT Araucanía, el canal de televisión de la Universidad Católica de Temuco, desde el corazón de la región de la Araucanía para todo el sur de Chile, desde Talca y hasta Coyhaique, como lo habíamos anunciado. Estamos ahora con un connotado economista de nuestro país, me refiero a don Eduardo Aninat. Contarle un poquito, junto con darle la bienvenida a don Eduardo, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme, estoy muy honrado. Bueno, nosotros también muy contentos de que nos pueda acompañar hoy día aquí en TVUCT Araucanía, contarle un poquito más acerca de don Eduardo Aninat, para quienes aún no terminan de conocerlo, economista, ex embajador de Chile en México durante el gobierno del presidente Patricio Aylwin, académico, investigador, dirigente gremial, consultor y político. Además, fue ministro de Hacienda durante el gobierno del presidente Eduardo Frei y también subdirector del Fondo Monetario Internacional, junto con consultorías en el Banco Mundial y en distintas instituciones, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Por tanto, para nosotros es un honor que nos acompañe el día de hoy en esta conversación, don Eduardo. Muchas gracias por la presentación. En realidad, como tengo hartos hijos que son bien diversos y de toda la creencia y política, siempre me resumen y me desean un poco diciendo, eres un viejo navegado. Nada más. Claro, tiene bastante bagaje, bastante carrete, ¿no? Pero sabemos que tiene mucho carrete todavía por delante en la lógica de seguir aportando. Hoy día desde la academia también ha venido hasta la región de la Araucanía en un trabajo conjunto con la Universidad Católica de Temuco a través del Centro de Políticas Públicas. Le agradecemos también a todo el equipo del Centro de Políticas Públicas que haya puesto en la agenda este espacio para conversar en un encuentro que tiene que ver, por cierto, ¿no?, con su área de expertise que tiene relación con la economía. Partamos conversando sobre el escenario actual de nuestro país en el entorno económico, con una importante migración, ¿no es cierto?, inmigración a nuestro país y una economía en el mundo que está inestable, con una guerra que se está llevando a cabo, el dólar que está en alza. ¿Cómo visualiza usted el escenario actual? Bueno, qué buena pregunta, porque usted se me adelantó eficaz, don Francisco, y lo que quiero combinar es justamente, sobre todo en la charla que di, el aspecto de política económica, el aspecto social y el aspecto de crecimiento país. Y como usted bien plantea, estamos en una coyuntura bien difícil porque internacionalmente está todo revuelto. Sabemos que el siglo XXI iba a ser un siglo de cambios, pero yo, que soy medio estudioso, analista, etcétera, nunca había pensado que estos cambios iban a ser tan frecuentes y de tal escala, y eso podemos repasarlo después. Pero eso pilla al país en un momento como de incertidumbre externa, no extrema, no estamos todavía en un ciclo de recesión, y ojalá que no lo venga, pero también con algunas complicaciones internas, que yo creo que son las más relevantes. En primer lugar, como usted bien dice, Chile recibió más de 1,5 millones de migrantes en un poco tiempo. Por supuesto, desde un punto de vista humano, humanitario, es una causa bien servida por un país democrático y abierto, como siempre hemos sido. Pero en la práctica también provoca tensión, porque no somos un país desarrollado, no tenemos toda la capacidad de salud, educación y otros servicios para atender bien a todos los que son acogidos. Entonces hay un primer elemento. En segundo lugar, como hablábamos de que el mundo está muy incierto, se ha disparado la inflación en otros países, eso nos ha afectado. La inflación estuvo muy alta en Chile, más de 10% al año. Ahora, por suerte, ha ido cayendo gradualmente. Estamos alrededor de 4,5, según las estimaciones, variables. Por lo tanto, más soportable, pero eso le pega al bolsillo de los chilenos, al consumidor promedio, le pega sin duda. Entonces, ese es un segundo o tercer factor. Y cuarto, el que más me importa a mí, en la práctica, porque los gobiernos de los presidentes Aylwin, Frei y Lagos, que tuvo el honor de servir, los gobernantes eran
humanistas, estadistas y muy prácticos, aunque a veces no aparezca, quiero decirlo, porque a sus colaboradores nos pedían resultados y ellos tenían asesores que iban midiendo nuestros resultados. Entonces cuando uno llegaba a hablar con el presidente, a uno lo interpelaban con una minutita en la mano que tenía el presidente. Entonces las cosas eran bien concretas. Y en ese sentido yo creo que ha habido un problema de gestión. Soy bastante franco. Puedo entender muchas de las motivaciones de la actual coalición gobernante, pero lo que la gente de la calle, las encuestas dicen, es que la gestión ha sido lenta, ineficaz, muy descoordinada. A mí no me gusta decir cosas que no tengan algún hecho, y como fui diplomático voy a dar un ejemplo de eso, que no es el más relevante, pero que también ha pesado, y el chileno se da cuenta. Tenemos una política exterior media extraña, porque es verdad que el señor presidente de la República, o antes la señora presidenta Bachelet, ejerce la potestad de conducir la política exterior, pero nunca lo hacen solos. Tienen que hacerlo con sus diplomáticos, sus asesores, particularmente con la Cancillería. Y en varios temas, particularmente en el conflicto del Este Medio, del Middle East, han habido confusiones, por así decirlo, vacilaciones. También en algunas relaciones económicas que a nosotros nos importan, como el famoso TPP-11, que finalmente el gobierno dio la vuelta y lo firmó y está en proceso de implementarse, por suerte. Yo soy partidario de eso y no tenía duda de que ese es un buen acuerdo comercial para Chile. Y en una serie de situaciones en que de repente veo al canciller medio descolocado, aunque él dice que sigue para adelante, por suerte es muy profesional, pero es un ejemplo de coordinación que amaña la gestión. Y el otro ejemplo, y que lo diga yo en la Araucanía, no, ustedes tienen que enseñarme a mí, el tema de estabilidad y seguridad. Seguridad rural, seguridad en las carreteras públicas, seguridad en las plazas, en las calles, en varias ciudades. No quiero ahondar en eso, pero si hay inseguridad, es obvio que el pequeño comercio se va a inhibir. El inversionista mediano o grande, me da lo mismo, se va a retacar. El Estado va a estar muy presionado. ¿Qué hacen con las situaciones de emergencia? Incendios, quemazones, lo que sea. Entonces, el Estado de Chile no es lo suficientemente grande, poderoso, omnipotente para vigilar o hacer frente a estas situaciones en la emergencia. Entonces eso le crea un estrés a un Estado que básicamente tiene que estar más orientado a hacer crecer el país y tiene que estar orientado a conseguir más justicia social. Entonces eso como que ha atado mucho la agenda del gobierno. Yo comprendo un gobierno en donde se incorpora mucha gente joven y nueva, bienvenido, pero el ciudadano está empezando a sacar la cuenta y decir, estos 2 años tienen que cambiar del modo positivo que estoy insinuando, porque si no, las cosas van a seguir mediocres. En este sentido, el caso del ministro de Hacienda, la economía es fundamental, pero aquí hay un rol político que es clave. Usted me comentaba ahí, le tocó en los 90, ¿no? Al comienzo de los 90, a la vuelta de la democracia, negociar la deuda externa de Chile en el gobierno del presidente Elwin. Eso es un tema muy sensible, muy delicado, que da cuenta del rol clave que juegan en la política nacional y en el futuro de todos los chilenos, el trabajo que se hace en Hacienda. Desde esa perspectiva, ¿cómo visualiza los próximos años con su mirada, con sus años de ejercicio también? Bueno, gracias por recordarme ese ejercicio que duró 1 año, fue intenso. Viajé por todo el mundo, firmamos muy buen acuerdo para Chile y fue la primera vez que Chile volvió a los mercados voluntarios, libres, soberanos de crédito y no teníamos que andar mendigando en el FMI o Banco Mundial. Así que fue exitoso y el presidente Elwin siempre lo dijo y lo reconoció. Ahora, mirando el presente, tengo una dualidad en mi cabeza y tengo que ser cuidadoso. Fui una de las primeras personas que contrató al ministro Marcel en el Ministerio de Hacienda porque venía llegando de su doctorado en Inglaterra. Así que fue
primero subdirector de presupuesto de la Nación, cargo muy importante, imagínense las platas públicas, y después fue jefe de presupuesto, director de presupuesto de la autoridad máxima en ese cargo, cuando el ex ministro Arellano migró a educación. Entonces quedó él, y trabajamos juntos codo a codo como 1 año y medio, 2. Después yo me fui al exterior, terminando el periodo, y él siguió en Hacienda en distintos cargos. Tengo la mejor apreciación de él en su calidad técnica, pero ahora lo veo un poco solitario, y eso me preocupa. El lado, comillas, de tranquilidad que algunos pueden pensar es, bueno, el presidente que confiesa su humildad, digamos, probablemente le dijo, yo no sé mucho de números, tú te haces cargo de eso. Y eso le da libertad. El expresidente, que para descanse, Piñera, era economista, entonces se metía mucho. El pobre ministro de Hacienda de turno. Lo tenía más a punto. Claro, pero eso tiene una desventaja, una inversa, que es, si no tiene un equipo muy afiatado en el resto de los ministerios, que hablen el mismo lenguaje, que chuteen de taquito, queda muy solo el ministro de Hacienda. Y yo me temo a decir que, siendo un hombre muy capaz, lo veo muy solitario. Yo creo que hace varias pegas a la vez, no solo el Ministerio de Hacienda, y creo que en ese sentido ese ministerio debe tener claro, creo que él lo tiene, pero veamos la viabilidad, de que tiene que tener perspectiva. No ser el mejor contador público de la nación, que lo es, sino que mirar a 4, 5, 10 años. Y en eso el ejercicio le está saliendo difícil. El escenario estratégico es fundamental porque, como lo señalaba, esa incidencia que tiene en todo el quehacer de la nación es clave. Y uno de los ejes que es muy importante y que resiente más la comunidad, además en el sur de nuestro país, donde los índices de desempleo son muy altos, es justamente el empleo. La alza o baja del empleo se siente inmediatamente en los hogares chilenos. ¿Cómo visualiza ese escenario? Bueno, usted de nuevo le apunta en la llaga, porque para mí lo que más me preocupa no es ya tanto la inflación, que mal está en manos del Banco Central, pero debiera coordinarse mejor el Banco Central con Hacienda. No seguir esperando lo que pasa afuera para actuar acá, sino ser un poquito más ágil, un poquito dije. Pero el tema de desempleo creo que estamos mal, por 2 razones. En primer lugar, porque la tasa oficial de desempleo, la última vez que la vi, era 8,4, 8,5%. Y en el verano eso no se alivió. Normalmente en el verano hay estacionalidad baja. Entonces, hay una presión de oferta laboral que no está siendo conducente con la demanda real efectiva de las empresas, de los pequeños negocios, del comercio, por absorberla. Entonces creo que ese 8,4, 8,5% está penando y va a durar un tiempo, por desgracia. Y ahí creo que el gobierno tiene que buscar un plan que sea más reactivador del empleo. Yo no creo tanto en crecer por crecer. El crecimiento es importante, es una cosa necesaria, pero no suficiente. A mí me gusta crecer para lo social, y sobre todo ese vehículo es crecer para conseguir un ambiente de mejores empleos, más productivo y de largo plazo. Y ahí creo que este gobierno tiene que hacer mucho más, porque si uno mire las plazas, perdón que hable de Santiago, el Gran Santiago, no me atrevo a hablar todavía tanto del querido Temuco, a pesar que pasa mucho por acá. Las plazas están llenas de jóvenes de 15, 21, 23 años, que no se ven con actividad de donde poder buscar una ocupación o conseguirla. Y va creando un ambiente como de inseguridad, y además ahí voy al segundo tema que está ligado, y empieza a crecer la economía informal. No estoy criticando al joven que por falta de recursos, por falta de oportunidad, por una reactivación que no llega, se va metiendo en mundos medio grises, por no decir oscuros. Y bueno, y ahí vemos entonces el alza de la informalidad, el trabajo irregular, sin cotizaciones ni nada, sin protección social, y finalmente, lamentablemente, en el narco. Entonces eso es muy preocupante como fibra social del país. Ahí hay una evasión de impuestos, además, que no contribuyen nada. Se va de todo. El pobre trabajador, joven o no joven, pero informal, queda sin cotizaciones previsionales, a la mala, como quien dice, ¿no?
sujeto a cualquier cosa en su salud, por lo tanto, tiene que ir a los servicios de urgencia, no tiene ningún plan que lo proteja. En tercero, no hay pago de impuestos. La pyme informal o el malvado que lo contrata no se preocupa de eso, al revés, y friega al mismo Estado, que lo necesita los impuestos. Entonces se va creando una sinergia negativa que yo la he visto en muchos países. He sido asesor en Perú, en Costa Rica, en Colombia un poquito, en algunos de los países caribeños, y he visto que ese es un pequeño cáncer que hay que vigilar siempre, porque amenaza la estabilidad, afecta al Estado que necesita recursos y deja al sector privado en una situación bien complicada y afecta la capacidad de empleo. ¿Cómo considera que estamos en el estado actual de nuestro país a tiempo de enmendar el rumbo? ¿Cómo conjugar, que es parte también de la charla del trabajo que vino a desarrollar en la Universidad Católica de Temuco? Estamos a tiempo de enmendar el cómo conjugar la política con el desarrollo económico. ¿Qué rol juegan ahí estas cosas que hemos visto en la conversación, que son absolutamente unidas, conectadas? Bueno, yo creo que ahí justamente hay un tema que quiero rescatar antes del final, pero ahí Chile tampoco hay que hacerse un escenario catastrofista. No soy catastrofista. Chile ha pasado por coyunturas peores que esta, en lo internacional o nacional, y hemos salido adelante. Yo siempre creo que este país, por estar alejado del mundo, por ser un país de glaciales, de contrastes, desierto, pacífico, montaña, tiene como un santo en la corte divina del más allá. Porque miraba el diario temprano esta mañana en el aeropuerto antes de viajar y veía, por ejemplo, como por X circunstancias externas, el precio del cobre ya se había levantado a 3,94 centavos la libra. Oiga, ese es re buen precio. En el gobierno del presidente Frey, por la crisis asiática, llegamos a tener medio dólar centavos de libra, 0,5, y eso implicó a las finanzas públicas y a Codelco. Entonces, como que parece, también está el tema del litio y otras cosas más, la exportación agrícola. Entonces este país, de repente, cuando va a descender, algo le produce un levantón. Entonces el tema es aprovechar eso, no volverse loco, no cantar ninguna victoria, porque no hay victorias que cantar, pero decir, a ver, vamos cimentando eso para poder reactivar más rápido el país y sobre todo el lado de empleo. Y ahí vamos al tema político. Yo creo que estoy muy impresionado de lo que venía leyendo en el avión, del esfuerzo que dirigió número uno de la Iglesia Católica de Chile, hoy día Fernando Chomalí, ingeniero egresado de la Universidad Católica de Chile, relativamente joven para llegar a este cargo, dirigir la Iglesia chilena, y él con otras 11 o 10 religiones o creencias han firmado este documento que clama por más unidad nacional y apunta a la corrupción, apunta a bajar la incertidumbre, particularmente la inseguridad sobre todo urbana, y finalmente a mover al sistema político a llegar a acuerdos. Es una parte, la última, déjeme tomarla, que a mí me preocupa mucho, porque los gobiernos de la concertación, como quiera que los consideren, los famosos 30 años, nosotros llegamos a acuerdos. Claro, de repente lo pasábamos re mal, había noches que uno tenía mucha tensión, pero el ánimo de los gobiernos era avanzar, y avanzar a favor del ciudadano. Entonces los temas importantes no nos perdíamos. Yo llegué a un acuerdo tributario de no gran dimensión, pero que fue toda la plata a extender la jornada escolar. Estaba marcado para allá. El exministro Foxley, que fue en su tiempo mi jefe, también llegó a otro acuerdo de reformar la tributación. Hubo acuerdos en materia de transporte, hubo acuerdos internacionales de exportación. Había un ánimo de acuerdo, a pesar que la oposición, claro, era durona, pero tal vez era más ordenada que la actual. Y ese es un punto que quiero hacer. Bueno, la reforma que yo veo como evidente es que, como el proceso constituyente 1 terminó sin resultado, el proceso constituyente 2 demoró todo este proceso casi 3 años, terminó
igual como estamos. Es decir, no hubo éxito por ninguno de los dos. Yo creo que como hay un exceso, a mi juicio personal, de partidos políticos registrados legalmente en el CERVEL, bienvenida a la diversidad, pero Chile es un país chico. 23 partidos políticos oficialmente registrados con el sello y timbre, mucho. Y de los cuales hay 17 o 18 en el Congreso. Entonces, lo que yo quiero decir es que aquí hay como un desorden muy grande en las bancadas. Y eso se ha notado. Eso le ha afectado al país, que es lo que más me importa. Le ha afectado al gobierno y, por supuesto, a la oposición también. Y entonces, muchos diputados no siguen las órdenes de partido. Ni siquiera se llevan por el jefe de bancada, que era importante en los tiempos anteriores. Y como esta democracia renació de la ceniza, ¿no es cierto?, el año 90, yo creo que no es bueno jugar con el jueguito oportunista y atractivista de la imagen de cada uno. Entonces, más allá de la reforma constitucional, el pueblo ya habló, creo que hay que hacer una reforma electoral que no requiere cambiar la Constitución. Es una ley especial para provocar que haya diversidad, pero bien agrupada y con disciplina. Aunar acuerdos, hay elementos clave que me imagino usted visualiza, ¿no? Con su experiencia, con su trayectoria, además con sus redes a nivel internacional. ¿Cuáles serían los elementos para garantizar estabilidad económica y, por supuesto, crecimiento de nuestro país en el futuro mediano? Bueno, una condición que sí el ministro actual de Hacienda, por lo menos él la tiene clara, es no seguir aumentando la deuda externa, que todavía está en límites prudentes, del orden del 38% del PIB prudente, y sino que buscar que programas nuevos que permanezcan en el tiempo tengan financiamiento nuevo con permanencia del tiempo. Esa es la primera condición de no tirar la casa por la ventana o hacer promesas. Pero en segundo lugar, y hablé de eso en la charla, mirar al Estado casi como un ente en sí mismo, como una agencia a examinar. Me imagino que a veces viene un cirujano y el cirujano va a mirar cómo está funcionando el Estado de los municipios, de los gobiernos regionales, de los representantes exgobernadores del presidente de las regiones, las alcaldías, como ya dije, los concejales, los CEREMI y por supuesto los ministerios y las reparticiones públicas, incluyendo las empresas públicas. Y ahí nos vamos a llevar una sorpresa. Primero, yo no soy ideológico, entonces esto que dice el Estado chileno es muy grande, no es grande. La proporción bien medida del Estado chileno sobre el Producto Bruto no es superior al 24-25%. Y es curioso, ha sido así desde antes de Allende, con Allende subió un poco, pero nunca hemos llegado a 30 o 50%. Entonces no es un problema de tamaño del Estado. No es exagerado ni es chico, es mediano. Pero lo que se quedó atrás y se fue olvidando fue la gestión misma de cada agencia descentralizada, de muchas empresas públicas y de cómo es la labor de coordinación entre, por ejemplo, el alcalde, los CEREMI, los gobernadores regionales, etc. Ahí veo mucha descoordinación. En esta idea del médico, yo haría un poco de cirugía fina, golpearía la mesa si tuviera la moneda, diría, ordénense de una vez y ver quién es responsable de qué, porque en cualquier actividad humana, en una familia, en un grupo de fútbol, en una empresa, en una pyme, hay alguien que mira los costos, otro que mira los ingresos, otro la venta, está organizado. Y el Estado chileno se ha ido desorganizando en el tiempo un poco demasiado. No estamos como país caribeño, pero no quiero que lleguemos nunca a eso. Evitable. Queremos agradecerle a don Eduardo Aninat. Muchas gracias por esta interesante conversación. Mucho éxito, por cierto. Lo esperamos nuevamente aquí en la región de la Araucanía. Cuando quiera y si quiera por Zoom también. Excelente, muy amable. Gracias. Agradecemos entonces a don Eduardo Aninat, ex ministro, ex embajador, economista con una destacadísima trayectoria. Con esto nos vamos al corte y seguimos aquí en Pauta Bien.